Manuel Charri acerca de lo que sucedió recientemente en la Corte Constitucional, en donde, recordemos, la discusión acerca de la despenalización del aborto quedó en un empate. Uno de los magistrados, quien debía desempatar esta decisión, se declaró impedido. Y se declara impedido porque días antes o meses antes se había pronunciado acerca del aborto en medios de comunicación. Nos explicaba este experto constitucionalista que los magistrados no pueden pronunciarse en medios de comunicación y tampoco tener ningún tipo de interés con relación a lo que se está discutiendo en la Corte, y por eso no podía dar un voto preciso acerca de la discusión del aborto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante entonces? Se van a elegir, o se eligieron ya, 2 conjueces que son quienes van a desempatar. Si no lo hace uno, lo podría hacer el otro. Y si los 2 se declaran nuevamente impedidos, pues se va a elegir otro conjuez hasta que se desempate esta decisión y se declare o no despenalizado el aborto en Colombia. Pues para hablar de este nuevo capítulo en este estudio que hace la Corte sobre la posibilidad de despenalizar el aborto, vamos a saludar también a Cristina Rosero, abogada y asesora del Centro Legal de Derechos Reproductivos, quienes precisamente hacen parte de los demandantes ante la Corte, y Gloria Yolanda Martínez, abogada provida, miembro de Vida por Colombia. Bienvenidas a las 2 a este diálogo, por supuesto, entre mujeres, en el que vamos a escuchar los diferentes puntos de vista sobre este tema que genera además controversia. Entonces arranco preguntándoles a cada una, ¿cómo analizan lo que sucedió precisamente ayer? Arranco por Gloria y luego vamos con nuestra otra invitada, la doctora Cristina. Gracias, Tatiana. Buenos días a toda la audiencia. Pues en relación con lo que ocurrió ayer en la Corte Constitucional, exactamente sobre el aceptamiento del impedimento del doctor Linares, pues realmente procesalmente y jurídicamente era lo viable, era lo correcto esta decisión. Bueno, ahora vamos entonces con Cristina. ¿Cómo analiza lo que sucedió ayer, Cristina? Bueno, desde el Movimiento Causa Justa habíamos presentado una oposición a este impedimento, dado que, de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, se necesitaba que el pronunciamiento que hubiese hecho el magistrado hubiese dado una claridad suficiente sobre cuál era el proceso sobre el cual se estaba pronunciando y además cuál era su posición frente a la constitucionalidad de la norma. Nosotros considerábamos que estos 2 requisitos no se estaban cumpliendo, sin embargo, respetamos, por supuesto, la decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Únicamente seguimos lamentando que este proceso ha tenido ya demasiadas demoras por constantes solicitudes de nulidad y constantes impedimentos que hasta este momento habían sido resueltos de forma negativa, pero que han tenido un efecto de dilación del proceso cuando deberíamos haber tenido ya una decisión al menos en el mes de noviembre del año pasado. Para nosotras, cada día que pasa es una condena para las niñas y las mujeres, y esto hace que más niñas puedan estarse viendo afectadas por procedimientos en condiciones inseguras o por una criminalización injusta por este delito. Algo que hemos visto y que está prácticamente claro es que esta decisión sin duda divide al país. En la votación en contra incluso hubo votos de magistradas mujeres que no estaban de acuerdo con la despenalización. ¿Por qué creen ambas que no es fácil lograr a un consenso? Arranquemos con Gloria. Pues en realidad aquí no debe existir ninguna división, porque la la Constitución Política de Colombia es muy clara. Se protege la vida y la vida viene desde la concepción. En total, la Corte Constitucional tampoco puede ser el organismo competente para entrar a decidir el cambio de una norma constitucional. Esto le corresponde al pueblo de Colombia. Por lo tanto, no puede haber ninguna división, porque es el pueblo quien está avalando la vida desde la concepción, no desde otras posiciones que se pretenden a través de las demandas que se están formulando. Cristina, para usted, entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué no se puede llegar a un consenso? Creo que esto tiene mucho que ver precisamente con el punto que está presentando Causa Justa, y es el hecho de que la existencia del delito de aborto por fuera de las causales sigue creando unos estigmas y unos prejuicios frente al aborto como un procedimiento de salud que debería estar disponible para todas las personas.
el estigma y los prejuicios alrededor siguen haciendo que todavía hayan dificultades para comprender la urgencia y la necesidad de que esta sea una opción en la salud reproductiva de todas las personas en Colombia. Para nosotros es muy importante enfocarse en la realidad de las mujeres. Las mujeres que se enfrentan a estos procedimientos clandestinos usualmente son las mujeres más pobres, mujeres jóvenes que no han tenido acceso al sistema de salud y que precisamente porque han sido excluidas por las discriminaciones que ya existen en la sociedad, han tenido dificultades para poder acceder a servicios de salud reproductiva que les permitan prevenir un embarazo no deseado, pero además acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, incluso estando dentro de las causales. Precisamente por esto las causales no son suficientes. Para nosotros es necesario que nuevamente la discusión se centre en la necesidad de superar esta amenaza de cárcel sobre las mujeres tomando decisiones y que pasemos a un momento en donde podamos regular esto a través del sistema de salud, proveyendo este servicio de manera amplia a las personas según lo requieran y según sus propias decisiones. Hay que recordar que la protección a la vida desde la concepción en Colombia no está reconocida. La misma Corte Constitucional estableció que si bien se puede proteger la vida prenatal como un valor, este no puede ser superior a los derechos fundamentales de las mujeres. Y precisamente porque la Corte es la guardiana de la Constitución y protege los derechos fundamentales, la Corte tiene total legitimidad para pronunciarse en este asunto sobre la demanda que hace el movimiento Causa Justa, porque es un asunto de derechos y está afectando los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes de todo el país. Cristina, ya que usted menciona a Causa Justa, quiero hacerle esta pregunta, porque ellos dicen en ese comunicado que se está dilatando el proceso. ¿Se puede hablar realmente de un proceso que está siendo dilatado? ¿Qué tan largos son los tiempos de ese tipo de procesos de estudio en otros países como México y Argentina? ¿Cómo analizar lo que pasó allí, donde además se despejó el camino para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas? Claro, esa es una pregunta muy importante y es decir, por supuesto que existen otros países en los cuales estas acciones toman algo más de tiempo, pero recordemos que en Colombia, por el mismo reglamento y los decretos que regulan la acción de inconstitucionalidad, que es la acción que el movimiento Causa Justa es la que estamos usando como movimiento para acceder a la Corte Constitucional con este debate, toman menos tiempo porque básicamente en promedio la Corte está demorándose de 6 meses a 1 año, un poco más de 1 año en decidir. Recordemos que esta decisión, esta demanda nosotros la presentamos en septiembre del 2020, fue admitida en octubre del 2020 y para noviembre de ese mismo año ya se tenían al menos cerrada la etapa de intervenciones en las cuales más de 100 expertos nacionales e internacionales presentaron su apoyo a la solicitud del movimiento Causa Justa de eliminar el delito de aborto del Código Penal. Desde entonces no se ha podido llegar a una decisión de fondo porque hemos tenido más de 13, 14, 15 solicitudes de nulidades e impedimentos contra los magistrados y las magistradas de la Corte, que todos hasta antes de este impedimento del magistrado Linares habían sido declarados totalmente infundados. Es decir, hay unas solicitudes recurrentes que hacen que los términos del proceso tengan que suspenderse y esto ha hecho que llevemos ya todo este tiempo, más de 500 días desde la presentación de la demanda sin que haya una decisión. Entonces, por supuesto, puede haber países en los que quizás estas acciones toman más tiempo, pero en comparación con los tiempos que normalmente están tomando dentro de Colombia y considerando cuáles han sido las solicitudes que han creado estas dilaciones, es claro que este proceso debió haberse decidido hace ya mucho tiempo y que por eso requerimos que la Corte tome una decisión de manera urgente. Para nosotros es urgente porque cada día que pasa hay riesgo de que las mujeres accedan a procedimientos en condiciones inseguras o bien de que sean criminalizadas por un delito que no les aplica, sea porque estaban en las causales y no tuvieron la información, o sea porque el Estado básicamente está usando su poder punitivo para recriminarles tomar decisiones autónomas. Solamente para dar un ejemplo, hace unos días en Barranquilla falleció una mujer que estuvo expuesta pues, a unas condiciones inseguras al realizarse un aborto en Barranquilla. Nosotros lamentamos esto y creemos que si la Corte Constitucional ya hubiese tomado una decisión, quizás la realidad hubiera sido otra para Lorena. Nosotros creemos que es urgente que la Corte tome una decisión y que lo haga protegiendo los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes del país. Ahora le pregunto a usted, Gloria, ¿qué opina o qué opinión sí le merece que en México y en Argentina sí se haya resuelto esta situación ya en este momento y las mujeres pues ya no estén siendo criminalizadas por esa interrupción del embarazo? ¿Y qué opina de lo que dice Cristina, de que en Colombia los tiempos con otros procesos pues son menores y el del aborto, digamos, para ellas sí se ha dilatado? ¿Usted qué piensa? Bueno, en lo referente
al aborto en México y Argentina, pues esto no puede ser un referente ningún ejemplo para Colombia. La cultura de la muerte no debe ser ejemplo para nuestra Constitución, porque ya la Constitución lo tiene previsto claramente. Nosotros, como colombianos, el pueblo precisamente tiene esa decisión de proteger esa vida. ¿Y proteger la vida de quiénes? De las niñas y de los niños. Aquí ningún valor ni ningún otro derecho puede ser superior al derecho a la vida, y mucho menos al derecho de los que están indefensos. Ahora, si vamos a tomar las referencias de otros países o de otros organismos, pues debemos tener en cuenta los organismos de la Convención sobre los Derechos de los Niños, el Pacto de San José, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Niños en las Asambleas de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y recientemente la declaración en marzo del 2020 sobre que no existe el derecho del aborto. Este es el de Ginebra, fue suscrito en Ginebra, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y también hay una declaración interesante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Niño No Nacidos y de la Madre Gestante, donde 281 médicos y profesionales de la salud, inclusive fue aquí en Colombia en el año 2020, suscribieron esta declaración en la protección precisamente a los derechos de la mujer gestante y de los niños que están por nacer, porque es que aquí no se pueden tomar los derechos de una sola parte. Aquí tenemos que tomar en cuenta la prevalencia de derechos, y la prevalencia del derecho del que no tiene voz, del que está en silencio, del que está gritando y que siente dolor y siente tortura cuando lo abortan, porque el aborto, tenemos que entender claro qué es el aborto, no es sacar algo de la boca. Tenemos muy claro qué es el aborto, y esto duele y tortura a nuestros niños. Ahora, en lo referente a lo que dice Cristina de la demora de los procesos, pues es que esto no es un proceso que es de un trámite cualquiera. Estamos hablando de la vida de los miles y miles y miles y millones de niños. Por eso se habla de masacres, ¿sí? Cuando hay muertes en cantidades y que no permiten esa vida, esa defensa a la vida. Entonces aquí los procedimientos no pueden darse así tan simples. Además, los magistrados están obligados a presentar cada uno de los pasos y de las situaciones y resolver las situaciones que se están presentando. Entonces esto no es que se resuelva en 2 días o en un tiempo previsto, tiene que desarrollarse en sus etapas normalmente. Gloria, precisamente ya que usted habla de esos seres que, como usted lo menciona, sienten dolor y tal vez tortura, uno de los argumentos más fuertes de quienes están a favor del aborto son esas historias de dolor, pero de las mujeres que han muerto por prácticas clandestinas. Y se lo escuchábamos hace minutos a Cristina hablando de la historia de esta mujer en Barranquilla. ¿Qué nos puede contar acerca de eso, Gloria? ¿Cuál es su posición respecto a las mujeres que también sufren una tortura en medio de sus procesos clandestinos? Claro, sí, pero es que esta tortura se da por esos procedimientos mal realizados, y el hecho de legalizar o de despenalizar el aborto no implica que las personas sigan muriendo por las prácticas de los abortos. Precisamente una persona proabortista en Argentina el año pasado murió precisamente a causa de la práctica de un aborto. Entonces, eso no lo podemos tapar así con la mano. Tenemos que ser muy claros y muy conscientes de que la situación de la salud de la mujer no se resuelve con despenalizar o no despenalizar el aborto. La situación de la salud de un embarazo, inclusive desde la forma del cuidado del cuerpo de la mujer, se debe tratar de una manera directa por el gobierno, por las familias,
pero no es la solución darle la criminalización. ¿Ustedes creen que en este momento, como ha ocurrido y lo ven prácticamente en las entidades que practican los abortos, en donde por vía telefónica le mandan una pastilla para que aborte? ¿Qué cuidado y qué control se puede dar a una mujer para saber si realmente el tomar esa pastilla no le está produciendo no solamente la muerte, sino enfermedades gravísimas en su cuerpo y la parte psicológica? O sea, son muchas las consecuencias, pero esto no tiene nada que ver con la parte de la legalización. O sea, el delito sigue, porque es que estamos protegiendo aquí la vida del bebé y la vida de la mujer, porque es que el prohibir el aborto también se protege la vida de la mujer, porque de hecho, si se llegara a aprobar el aborto, eso implica que muchas abusadores, violadores, continúen, y antes, por el contrario, se les dé vía libre para que continúen con todos esos abusos a las mujeres, a las indefensas. Entonces, no es la solución el despenalizar el aborto. Cristina, recordemos un poco qué es lo que pasa penalmente con una mujer que en Colombia aborta y que no está dentro de las 3 causales de aborto ya definidas por la Corte. ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes? Muy bien. Técnicamente, cualquier persona que acceda a una interrupción del embarazo por fuera de las causales en este momento en Colombia puede ser criminalizada. Esta pena está de 16 a 54 años y a 54 meses, perdón. Y pues por supuesto puede enfrentar no solamente la investigación, sino también la condena a través de la fiscalía, si se trata de un adolescente, pues dentro del sistema de responsabilidad penal. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos identificado frente a este punto? Lo primero es que hay muchas mujeres, niñas y adolescentes que, estando dentro de las 3 causales, fueron criminalizadas por la Fiscalía General de la Nación, incluso teniendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La gran mayoría de estas niñas, mujeres y adolescentes que enfrentaron estas situaciones no tuvieron el conocimiento de que las causales estaban protegiéndolas, y por esa razón fueron por un aborto inseguro que, además de ponerlas en un grave riesgo, terminó en una criminalización. Esto es muy grave porque precisamente coincide que aquellas mujeres que enfrentan las barreras más grandes para poder acceder al servicio de salud reproductiva de calidad, las mujeres pobres, las mujeres sin acceso al sistema de salud, las mujeres en zonas rurales que viven en zonas apartadas, son precisamente aquellas más perseguidas por la Fiscalía General de la Nación por el delito de aborto. Hasta hace unos años se decía que este delito casi no se investiga, pero en realidad sí se investiga. Hay más de 5.000 casos abiertos y aproximadamente unas 350 condenas por el delito de aborto. De estas condenas llama mucho la atención que hay un grupo muy importante de niñas y adolescentes perseguidas, corresponden al 12,5% del total de denuncias presentadas. Hay denuncias presentadas incluso contra niñas de 10 y 11 años que evidentemente fueron víctimas de violencia sexual, pero que el Estado está priorizando, en lugar de protegerlas, perseguirlas penalmente. Y además del total de las condenas, una cuarta parte son niñas y adolescentes que por supuesto no tuvieron acceso a la información y que muy seguramente muchas de ellas pudieron ser víctimas de violencias sexuales. Esto significa que la criminalización, contrario a lo que dice la doctora Gloria, en realidad no está protegiendo nada. Los abortos siguen ocurriendo, pero de forma insegura, lo que hace que las mujeres mueran o quedan con graves secuelas en su salud. Y por otra parte, la criminalización está profundizando las brechas de desigualdad que ya se presentan de por sí en nuestro país. Esto significa, y las experiencias comparadas lo muestran con mucha holgura, que la despenalización sí hace una diferencia en eliminar los abortos inseguros. Esto se ha mostrado a nivel mundial. El Centro de Derechos Reproductivos hace una revisión de las leyes del aborto en todo el mundo y ha podido evidenciar cómo hay una tendencia cada vez más creciente de los países a despenalizar, precisamente porque han visto la falta de utilidad del derecho penal para poder evitar que los abortos ocurran, y por supuesto la preocupante relación entre la penalización del aborto y la muerte de las mujeres
por abortos realizados en condiciones inseguras. Solo en Colombia se conoce que al menos 70 mujeres mueren anualmente por este tipo de procedimientos, pero se estima que al menos se realizan 400.000 abortos al año, de los cuales máximo el 12% vendría a realizarse de manera legal. Las causales son suficientemente amplias y realmente estas cifras no deberían ser así, deberían haber más de estas interrupciones que se realicen de forma segura dentro del sistema de salud, pero lo que está ocurriendo es precisamente una consecuencia directa de que la penalización está impidiendo que las mujeres puedan acceder a este procedimiento en condiciones inseguras. Solamente para responder un poco a los argumentos que la doctora Gloria presentó hace un momento, yo sí quisiera recordar que todos los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, incluyendo el Comité de los Derechos del Niño, han establecido claramente la obligación de los estados de proveer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en especial a las niñas y adolescentes, quienes son las más afectadas por las tasas de violencia sexual. Recordemos que durante la pandemia en Colombia subió un 22% el embarazo infantil y por supuesto esto debería estar acompañar esa situación tan grave y tan dramática, debería estar acompañado no solamente de un acompañamiento adecuado para prevenir esta violencia sexual, sino la provisión de los servicios de salud reproductiva que las niñas y adolescentes necesitan. Todos los tratados que son vinculantes para Colombia, tanto desde el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que también le aplican a Colombia, coinciden en que la salud reproductiva debe protegerse y que es una obligación de los estados evitar las muertes por los abortos inseguros. Precisamente basándonos en el derecho internacional, es que el movimiento Causa Justa ha pedido este avance. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, le recomendó de forma directa a Colombia despenalizar el aborto en todos los casos y ha sido una recomendación consistente que se ha realizado a otros países también. Por lo tanto, este es un paso que necesitamos dar como país, no solamente porque las mujeres y las niñas lo necesitan para la protección de los derechos, sino además porque es un paso natural para un Estado que sí tenga en cuenta los estándares de derechos humanos que nos aplican y que son vinculantes para este país. Esa es la propuesta de los pro aborto. Ahora queremos escuchar cuál es la propuesta del movimiento pro vida. Gloria, ¿se debe entonces seguir castigando según ustedes el aborto? ¿Por qué? ¿Cuál es la salida que puede haber para que las mujeres no arriesguen su vida en estas situaciones? A ver, primero que todo quiero aclarar que no sé de dónde han sacado los estudios la doctora Cristina. Sin embargo, no entramos en polémica para eso porque yo les presento el documento oficial que fue enviado por el IMPEC en la respuesta al oficio solicitado por la Corte Constitucional en octubre del 2020. La respuesta del IMPEC fue emitida el 10 de noviembre del 2020 en el expediente de ponencia del doctor Lizarazo, el 13956. En este informe el IMPEC manifiesta las personas que desde el año 2002 han estado recluidas en los diferentes centros penitenciarios o cárceles del país. Allí aparecen 37 hombres recluidos por el delito de aborto y ninguna mujer ha estado recluida por el delito de aborto voluntario. Allí aparecen en esta relación inclusive dos mujeres que han sido recluidas, pero en conexión con los delitos de hurto, secuestro extorsivo, aborto, acceso carnal abusivo del menor de 14 años, es decir, no por aborto voluntario. De manera que ninguna mujer en Colombia por aborto voluntario, según este reporte, ha sido recluida en ningún centro penitenciario. De manera que no podemos entrar a pensar que la solución es despenalizar el aborto, porque entonces si se despenaliza el delito del aborto, pues tendría que pensarse en despenalizar cualquier otro delito, el hurto, cualquier otro delito, porque ¿dónde está la seguridad jurídica de nuestro país? Precisamente la protección de nuestro Código Penal es en relación con los derechos fundamentales que establece la Constitución. Y no podemos desconocer nuestra Constitución política por absolutamente nada de lo que está pasando socialmente a nivel de Colombia o a nivel del mundo. La Constitución es nuestro Estado de Derecho que nos rige a todos los colombianos y que debemos sujetarnos a estas normas. Ahora, que sí hay que tomar medidas respecto de la cantidad de abortos y de lo que está pasando con las mujeres, hay que hacerlo.
pero son otras soluciones. Es el cuidado del cuerpo, es el cuidado de la mujer, de la niña, la protección de la niña desde su momento del nacimiento, desde la concepción. Bueno, entonces mi propuesta, sí. Bueno, la propuesta de los Provida, pues es que se siga protegiendo la vida de los que están por nacer, y que se cumpla literalmente como lo determina la Constitución Política de Colombia. Gracias. Ahora sí, Gloria, finalmente, para que concluyamos entre las tres entonces toda esta discusión tan interesante, quisiera que ambas me explicaran qué esperan desde sus movimientos sociales que pasen los próximos días, muy corto y muy concreto. Arranquemos entonces por Cristina. Bueno, para dar una respuesta muy rápida a lo que acaba de decir la doctora Gloria, las cifras que nosotros presentamos son de Fiscalía General de la Nación, cifras oficiales que fueron presentadas ante la Corte Constitucional. El dato que se da del INPEC es únicamente las personas que han ido a la cárcel, pero eso no significa que no haya una condena, y recordemos que incluso si las mujeres no van a la cárcel por este delito, quedan sus antecedentes penales, y eso hace difícil para ellas reinsertarse en la sociedad, por ejemplo, para conseguir un trabajo. El hecho de tener una investigación penal encima va mucho más allá del hecho de estar o no en la cárcel. Es una persecución del Estado contra las mujeres, y eso es igual de grave, y nos parece que eso necesita reformarse desde el movimiento Causa Justa. Por otra parte, desde el movimiento lo que esperamos es precisamente que para hacerle justicia a los derechos de las mujeres, para darnos una ciudadanía plena y para reconocer realmente nuestra autonomía como seres humanos y ciudadanas, es necesaria la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Colombia está lista para dar esta discusión. Los argumentos, la evidencia científica, los argumentos legales muestran no solamente la conveniencia, sino también la necesidad y urgencia de dar este paso. Y confiamos en la Corte Constitucional para dar este paso tan histórico y para que esté a la altura del momento para proteger a las niñas, mujeres y adolescentes en el país. Así que confiamos en la Corte y esperamos una decisión favorable. Bueno, Gloria, ¿qué espera que pase entonces en estos días? Bueno, nosotros también confiamos en la sabiduría y la iluminación que Dios y el Espíritu Santo le dé a los magistrados de la Corte Constitucional, en especial a esas mujeres de la Corte Constitucional que tienen ese don natural de ser madres, de ser procreadoras de vida, que están en esa misma formación, y que sabemos las mujeres lo valioso que es tener una vida, tener un hijo. Bueno, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que la Corte Constitucional defienda los derechos de los niños por nacer, que defienda la Constitución política como es su derecho como guardiana de la Constitución, protegiendo la vida del nacimiento, y así como innumerables sentencias lo hicieron antes del año 2006, en el que se protegió completamente la vida desde la concepción. Ahora, también pretendemos que haya conciencia social, que no haya, que se evite esa indiferencia que algunos grupos quieren darle para desconocer los derechos de los que no tienen voz, de los inocentes, de los que están desprotegidos, así como se está tratando de hacer conciencia con las grandes masacres que han habido en nuestro país, pues que también se dé esa conciencia social respecto de la gran masacre que es el aborto, que están en silencio, y como no nos toca a nosotros, pues no nos cuesta, y no realmente nos sentimos el dolor que está sintiendo ese bebé de otra persona que quiere ser abortado para que no cumpla su función en la vida. Queremos nosotros, los movimientos pro vida, que se proteja nuestro país, que se proteja a nuestros niños, que se proteja a las mujeres, que se les dé una educación real a ellas, y que pues sigamos adelante en esta lucha pro vida. Bueno, ahí están entonces esas dos posiciones. Muy interesante este diálogo entre mujeres. Muchas gracias por contarnos cada una cuál es su perspectiva y su petición para lo que suceda de aquí en adelante. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Feliz día. ¡Aborto no apoyamos! ¡Nosotras las mujeres la vida aceptamos! ¡Nosotros los hombres aborto no apoyamos! ¡Nosotras las mujeres la vida aceptamos! ¡Nosotros
defienda las dos vidas. Ministro, ministro, defienda las dos vidas. Ministro, ministro, defienda las dos vidas.